Y en esta cuenta regresiva, el reloj sigue corriendo camino a la medianoche del sábado. Mañana el Gato Silvestre, todo el equipo, de las 21 hasta las 23 aproximadamente, en la noche del sábado, con todas las definiciones. Y en una semana, Julián Guarino, que no solo están estas definiciones, ya algunas confirmaciones esperando otras, pero hay datos y claves económicas en cada una de las fórmulas. Así es, se vivió una semana con cierta volatilidad en los mercados financieros, en el mercado monetario también y por supuesto en lo que son las grandes variables económicas desde el punto de vista de quien tiene que proponer, como son obviamente los candidatos, algún tipo de modificación o plan o proyección a futuro. Y en definitiva allí quienes son parte de ese mercado electoral, que son los votantes, y que de alguna forma lo que van haciendo, van especulando un poquito con cuál es el candidato al que van a votar, pero también... ¿Y cómo fue cambiando también, por ejemplo, esas listas, ¿no? Recordamos que Vidal, precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, arrancó esta semana con Ritondo y después se conoció que no, que un dirigente titular de la provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical será su compañero de fórmula. Así es, ¿no? Resultaba ciertamente algo polémico que tanto Vidal como Ritondo, pertenecientes a la capital federal, a la ciudad de Buenos Aires, fueran precandidatos a gobernar la provincia de Buenos Aires, y allí también hubo protestas por parte de Ernesto Sanz, el titular del radicalismo, quien dijo, bueno, la verdad que la fórmula tendría que tener algún componente radical, ya que nosotros estamos en muchas intendencias y tenemos justamente muchos partidarios que están en este momento en distintos ejecutivos haciendo lo que de alguna manera va a buscar a nivel provincial la fórmula que se estaba proponiendo. Así que en definitiva todo eso, todo ese ritmo, todos esos cambios terminan impactando muchas veces en el mercado financiero, en el mercado cambiario, en el mercado bancario, porque hay que recordar que siempre en estos contextos, y no pasa solo en la Argentina, pasa en el resto del mundo también, en un contexto electoral, generalmente quienes manejan inversiones, quienes manejan carteras de monedas, lo que hacen es decir, señores, atención, vamos a entrar en un periodo electoral, obviamente se va a vivir mucha volatilidad porque hay cambios de opinión, hay cambios de perspectiva, hay quien le parece que determinada fórmula va a servir mejor para determinado tipo de conducción económica, para algunos sectores puntuales de la economía, y por eso entonces se vive lo que se llama esta fuerte volatilidad en las carteras de acciones, de títulos, etcétera. Entonces vamos a hacer un raconto de lo que pasó esta semana con nosotros, incluso en el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué pasó con el dólar? Vivimos hablando del dólar blue esta semana, el dólar blue superó los 13 pesos, este fue quizás el hito de la semana, es decir, hacía prácticamente 5 meses que el dólar no superaba la barrera de los 13 pesos, pero hay que recordar que el año pasado había estado cerca de los 15 pesos, quiere decir que todavía estamos 2 pesos por debajo de lo que había sido la cotización del dólar ilegal justamente en el año 2014. Esto pinta a las claras lo que es el escenario, Rubén, es decir, un escenario donde hay cierta tranquilidad cambiaria de mediano y de largo plazo, que es la más importante, donde el Banco Central tiene totalmente controlado el mercado, pero de corto plazo, en lo que es el día a día, hora a hora, bueno, ahí es donde se vivieron un poquito las tensiones propias del mercado. Tenías un dólar que arrancó la semana en 12 pesos con 40, 12 pesos con 50, que cruzó la barrera de los 13 pesos, ayer estaba 13 pesos con 10 y hoy cerró muy cerquita de los 13 pesos. De todas formas, hay que recordar también que el último viernes nosotros dábamos cuenta del desembarco de 100 gendarmes en la City porteña. Todavía no había toda esta volatilidad electoral, es decir, todavía no se conocían las fórmulas y de hecho el dólar estaba bastante tranquilo y sin embargo el gobierno ya ponía en la cancha, ya ponía en el mercado financiero 100 gendarmes a controlar las calles que después se transformaron en distintas multas a lo largo de la semana. Perdón, Juli, durante toda la semana. Yo recuerdo el viernes cuando fue el adelanto, cuando se vio ese mega operativo, pero transcurrió durante casi toda esta semana. Claro, conocimos multas millonarias, una denuncia contra el supermercado Carrefour, después otras que están en carpeta y que seguramente se van a conocer la semana que viene. Hay quienes entienden que esto es para controlar el mercado del blue. Yo me permito disentir con eso. Para mí son sanciones y son multas que de todas maneras el gobierno viene llevando adelante y de una forma u otra esto le pega al mercado. En algún momento le pega acortando lo que es la oferta de dólares en ese mercado y en algún momento también le pega presionando justamente las cotizaciones, como pasó en estos últimos días, esta semana cerrando justamente en los 13 pesos. Yo creo que la semana que viene muy probablemente el dólar no escale demasiado porque ya está relativamente controlado y ya fueron mermando un poco lo que son las tensiones propias de lo que es un contexto electoral. Lo que sí también fue noticia es esto, ¿no? Las acciones argentinas con caídas de más del 10%,
Hay que recordar que hay algunas acciones que cotizan en Argentina, pero que también son de empresas argentinas que cotizan en los Estados Unidos. Las que se toman como referencia son aquellas porque tienen mayor volumen. En Wall Street se negocia mucho volumen de empresas argentinas, mucho más que el que se negocia en la propia, por ejemplo, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y esto es lo que marca un poco la tendencia. La tendencia fue negativa esta semana porque hay sectores de la economía que entienden que los potenciales cambios que tenían en mente, estamos hablando por ahí del sector bancario puntualmente, que es el que tiene más representación de acciones cotizando afuera, pero también el sector de la energía, que está muy golpeado por la caída del petróleo. Incluso, creo que yo, las empresas que tuvieron pérdidas importantes son aquellas que están atadas a lo que son los servicios públicos, ¿no? Que siempre esperan un reacomodamiento tarifario y que obviamente con la vigencia de los subsidios esto no termina de llegar. Es decir, sí suben lo que son los montos de subsidios, pero las empresas en sí no tienen una tarifa cada vez más elevada. Y en definitiva eso terminó impactando negativamente en el precio de los papeles, algo que también tendría que reacomodarse con el correr de los días porque las empresas vuelven a tomar su propio valor desde el punto de vista de lo que es la comparación con otras empresas en la región y no tanto ya atadas a lo que es el contexto electoral. De todas maneras la volatilidad va a seguir y las caídas que están saldando esta semana son por debajo del 10%. ¿Se recupera el consumo o no? A ver, el consumo no se recupera por ahora. Esta es una sentencia definitiva, es decir, hace varios trimestres que el consumo viene perdiendo nivel. Hay algunos sectores que sí han recuperado, sectores que se ven beneficiados por planes, por descuentos, por programas del gobierno. Incluso los alimentos dentro de todo han sido los que más han resistido históricamente y también en este contexto. Pero de todas maneras el gobierno, ¿qué va a buscar después de proponer la fórmula Scioli y Zanini? Obviamente hacer anuncios y van a estar relacionados con esto. Sin ninguna duda vamos a tener anuncios la semana que viene vinculados con lo que es el impulso del consumo, tener más pesos en el mercado, tener más pesos en los bolsillos para poder hacer las compras y sobre todo para poder anticiparse. De esto también seguramente vamos a dar noticias la semana que viene. Las últimas dos. ¿Qué pasa con la inflación? La inflación se mantiene en el orden del 2% mensual. El INDEC esta semana dio el dato de 1% mensual en el mes de mayo. 1% versus 2%, que es el que tiene o el que registra la inflación Congreso, que es un promedio aritmético de todas las consultoras. Siempre digo que para mí la inflación Congreso no corre la inflación que calculan distintas consultoras, pero uno no puede apilar todo y decir, bueno, esto es el promedio de esto es 2%, pero da la casualidad que más o menos entre todas la coincidencia es la misma, 2% mensual. El gobierno quiere perforar esa barrera, quiere que sea por debajo lo que dé la inflación. Por ahora, yo diría que medianamente lo está logrando, está yendo a 1,9%, 1,8%, por más que el INDEC da 1%, pero de todas formas ahí es muy importante y es muy relevante lo que es el planteo de tasas de interés. Con tasa de interés arriba, cuando el banco te paga más por el plazo fijo, los pesos en lugar de estar en el bolsillo van al banco. Pero si los pesos están en el bolsillo mucho tiempo, la gente que dice, como hay inflación, ¿qué hago? Consumo, adelanto el consumo incluso que tenía pensado para dentro de algunos meses. Entonces el negocio es ese del gobierno, mantener las tasas altas, por más que le cuesta también que el crédito va a estar más caro. Es decir, vos subís la tasa, por un lado te beneficia porque tomás pesos del mercado y por lo tanto la gente no va y compra y no recalienta la economía y no sube la inflación, pero por otro lado te encarece el crédito, aquel que va a tomar un crédito y dice, pero está la tasa más alta. Sí, porque la tasa de plazo fijo también está más elevada. Esta es un poco la dinámica que tenemos hoy en la economía. Es una apuesta a corto plazo, esto no se puede sostener mucho tiempo, tasas cada vez más elevadas, la verdad que no han rendido frutos en ningún país del planeta. En el caso de la Argentina por ahora sí, pero bueno, hay que ver si se reordena un poquito lo que tiene que ver con la cuestión monetaria. Sí. Y vamos a la última. Y de esta, si querés, después hablamos un poquito más en detalle, porque sigue teniendo lugar lo que son negociaciones paritarias. Las paritarias superan el 27%. ¿Recordás cuando en algún punto Axel Kicillof decía, señores, del 27% para abajo sí, del 27% para arriba no se homologa nada en el Ministerio de Trabajo que esté por encima de esa cifra? Bueno, lo que termina pasando es que aceiteros, bancarios y muy probablemente los camioneros y lo que tiene que ver con los afiliados a la UTA, a la Unión Tranviaria Automotor, van a terminar cerrando por encima del 27%, porque ya están las negociaciones de un lado pidiendo esto como piso, así que imagínate que la negociación va a ir más arriba. Entonces, atención con este dato porque me parece que es importante. ¿Cómo se va a relacionar esto con el mercado electoral? ¿Cómo relaciona esto con los programas de gobierno? Bueno, obviamente alguien va a tener que salir a decir, señores, conmigo las paritarias
van a tener un techo, conmigo las paritarias no van a tener un techo. Juli, sobre la sí. situación del sindicato de camioneros, no hubo acuerdo en las últimas reuniones. No, de hecho, hace algunas horas nada más cerró lo que fue la última reunión de esta semana. No hubo acuerdo porque la gente de Moyano está pidiendo un incremento salarial del 35%, cuando las cámaras del sector, la federación que agrupa justamente a esas empresas, están ofreciendo un 27%, 27,5% como máximo. Da la sensación de que las cámaras están en contacto o en vía telefónica con el ministro Kicillof, que le dice, señores, ustedes nos le ofrezcan un peso más porque hasta el 27 llegamos. Pero si la negociación ya llegó a esta instancia, si vos estás con 27 de un lado y con 35 del otro, yo diría que el cierre no va a estar en 27. Es decir, a partir de ahora lo que tenemos que esperar es que haya algún tipo de reacomodamiento, que se cierre una paritaria entre un 28 y un 29%, más algún tipo de adicional que están pidiendo los camioneros y que tiene que ver con un reconocimiento de un 50% adicional de la antigüedad, entre otras cuestiones. Lo mismo pasa con la UTA, que hay que tener en cuenta que lanzó un paro para la semana que viene, para el día jueves, que todavía lo sostiene, que pide 32% de reacomodamiento realitario, mientras que le están ofreciendo 27%. Es decir, están prácticamente parecidos con lo que son los camioneros y en definitiva se trata de dos gremios que son claves, que realmente molestan mucho, molestan, digo, entre comillas, para que se entienda, cuando uno hace una huelga o cuando uno hace un paro, bueno, si no tenés transporte, la verdad que el impacto es muchísimo mayor y en definitiva, bueno, veremos qué tiene lugar la semana que viene, pero por ahora están muy endurecidas lo que son las negociaciones. Gracias, Juli. Por un lado, lo que tenés que